Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que por la gracia de Dios pronto puedas disfrutar de la eternidad al lado de Cristo Jesús. La lección para hoy titula Los santos del Altísimo heredan el reino eterno. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el profeta escribe una impactante visión dada por Dios, concerniente al futuro del mundo. Y entonces aparecen 4 bestias: un león que representa el imperio de Babilonia, un oso levantado más de un lado que del otro que representa Medo-Persia, un leopardo con 4 cabezas que representa Grecia, una bestia espantosa y terrible que devoraba todas las cosas que representa al imperio romano, 10 cuernos que representan a la Roma dividida por las tribus bárbaras que dieron inicio a la actual Europa. Un cuerno pequeño, un poder político religioso que nace del imperio decayente de Roma. Luego hay un juicio en el cielo para el cuerno pequeño y luego se entrega el reino a los santos del Altísimo. Dice el versículo 18 del capítulo 7 de Daniel: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esto es el fin glorioso del capítulo 7, en donde se presentan los santos de Dios recibiendo el reino por la eternidad. En la lección de hoy analizaremos precisamente a los santos del Altísimo. Número 1, ¿quiénes son los santos del Altísimo? Número 2, los santos del Altísimo perseguidos por la cuarta bestia, Roma. Número 3, los santos del Altísimo perseguidos por el cuerno pequeño durante su etapa de dominio. Número 4, los santos del Altísimo perseguidos a través de la historia por Satanás. Y número 5, los santos del Altísimo reciben el reino de Dios. Entremos en la primera enseñanza de la lección de hoy. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los santos del Altísimo es una designación que la Biblia da al pueblo de Dios. Este grupo es el objeto de la persecución de Satanás, del imperio romano, del cuerno pequeño, y la Biblia lo define como los santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, estas designaciones del pueblo de Dios como santos hacen referencia al pueblo de Israel. Miren lo que dice Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios tenía un propósito fundamental con Israel en la antigüedad. Y cuando Dios quiere sacar a Israel de Egipto, quiere convertirlo en una nación santa, para que pueda atestiguar a todo el mundo de que Dios está con ellos, de que ellos guardan sus mandamientos y que ellos son los herederos de las promesas eternas que Dios quiere darles. Pero en el Nuevo Testamento, la historia cambia un poco. Sin embargo, el concepto sigue siendo el mismo. Lastimosamente, el pueblo de Israel no cumplió el propósito divino, y Jesucristo establece ahora un nuevo pueblo en su lugar, la iglesia cristiana, fundada por él mismo. Así que en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es presentado como una nación santa, como los santos del Altísimo. Miren lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El apóstol Pedro está tomando estas palabras del versículo que leímos anteriormente, de Éxodo 19:6, diciendo que ahora los cristianos, esa iglesia establecida por Jesús, son ese pueblo santo, ese real sacerdocio. Y es esta misma razón la que hace que el apóstol Pablo llame a los hermanos fieles de varias iglesias en las que él participó en su fundación como santos. Miren, por ejemplo, cómo llama a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Miren ahora cómo Pablo llama, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de Filipos. Filipenses 1:1.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí también los llama santos. Miren ahora cómo llama a los hermanos de la iglesia de Colosas, en Colosenses 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así que, por lo tanto, los santos del Altísimo deben identificarse como los fieles seguidores de Dios, que componen su pueblo remanente, que son sus escogidos, que son separados del resto de las naciones, perseguidos por el poder que se opone a Dios, Satanás, pero que se mantienen fieles a la fe del pacto, que conservan su confianza en Dios, de quien finalmente reciben el reino eterno. La segunda enseñanza que extraemos en la lección de hoy es que los santos del Altísimo son atacados por el Imperio Romano. Esto claramente se evidencia en el Nuevo Testamento. Jesucristo es llevado a la muerte por el Imperio Romano, pero gestado esto por el movimiento religioso de su época. El sumo sacerdote de turno, los demás sacerdotes, los escribas y los fariseos, quienes decían profesar la religión del Antiguo Testamento, pero que realmente temían a Jesús porque les estaba arrebatando sus adeptos. Y esto hace que comiencen a perseguir a Cristo. De la misma manera, los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados y muertos por el Imperio Romano al profesar la fe genuina en Cristo. Así lo atestigua muchos versículos, pero miremos Hechos el capítulo 12, el versículo 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que noten ustedes que el Imperio Romano, por el mismo rey Herodes, persiguió a los cristianos. Y esto, por supuesto, agradaba a los fariseos y a los líderes religiosos de la época. Así queda comprobado entonces que los cristianos también fueron perseguidos durante el imperio de la cuarta bestia, del Imperio Romano. Ahora, miremos la tercera enseñanza de esta lección. Los santos del Altísimo son atacados por el cuerno pequeño. El poder representado por el cuerno pequeño los ataca. Dice el versículo 21 de Daniel 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esta persecución que menciona Daniel el capítulo 7 en el versículo 21 y en el versículo 25 es una persecución por parte del cuerno pequeño que surge recién después de que termina la fase del Imperio Romano pagano. Y entonces ahora surge nuevamente el mismo poder de este imperio, pero en el cuerno pequeño. Ahora en forma diferente, ya no con los césares dando las órdenes y gobernando el imperio, sino ahora con una mezcla de poder político y religioso durante 1260 años. Y ese poder está claramente evidenciado en la historia como el poder papal. Desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1978, este periodo profético del cuerno pequeño comenzó cuando, precisamente en el 538, los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma, liberado del dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto de Justiniano, dado en el año 533, que daba poderes políticos al obispo de Roma. Y ese poder duró 1260 años, cuando en el año 1798, las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón Bonaparte en Italia pusieron al Papa a merced del gobierno revolucionario francés, a quien finalmente le fue quitado el dominio y luego fue desterrado para que muriera así en Francia. Hacía guerra contra los santos. Este cuerno pequeño representa este poder perseguidor. Lo siguiente que voy a leer es tomado de la Enciclopedia Católica. La bula Ad
Extirpanda, promulgada en el año 1252, permaneció de allí en adelante como un documento fundamental de la Inquisición. Fue renovada y puesta nuevamente en vigencia por varios papas: Alejandro IV, Clemente IV, Nicolás IV, Bonifacio VIII y otros. Por lo tanto, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, so pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera. Personalmente he tenido la oportunidad de estar en varios museos de la Inquisición: en Cartagena de Indias, Colombia, en el sur de Francia, museos que evidencian las atrocidades que cometió el papado, destruyendo y matando, además de brujos y hechiceros, también a cristianos fieles que no estaban de acuerdo con las exigencias de Roma, que iban en contra de la verdadera palabra de Dios. Así que los vencía durante largos siglos, y los santos parecían indefensos ante esta fuerza destructora. La cuarta enseñanza que queremos destacar en esta lección es que los santos del Altísimo a través de los tiempos han sido atacados por Satanás, y al final de la historia sucederá exactamente lo mismo. Él tiene claro que no puede vencer a Dios. Él conoce cuál será su fin por la revelación profética. La Biblia habla en Apocalipsis 20 que el pecado y él, como el autor del pecado, serán destruidos para siempre en el lago de fuego y azufre. Así que solo le queda un camino a Satanás: encauzar a todas sus filas de demonios, todas sus fuerzas, todas sus energías para perseguir y destruir a los hijos de Dios, queriendo de esta manera que estos, en medio de la aflicción y el conflicto, se aparten de Dios y así lograr su cometido al impedir que muchos sean salvos. Sin embargo, Apocalipsis 12 y 14 describe a los seguidores de Cristo y muestra cómo permanecen fieles en medio de la crisis. El apóstol Pablo, en el libro de Apocalipsis, el versículo 17, lo expresa de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? Bueno, el versículo 9 del mismo capítulo 12 dice que es Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Así que aquí hay características fundamentales. Los fieles hijos de Dios guardan los mandamientos, siguen la palabra de Dios, tienen el testimonio de Jesús, y como lo dice Apocalipsis 19:10, ese testimonio de Jesús es el don profético, el aceptar y el conocer de las profecías bíblicas, como las hemos venido estudiando en estos días. Ahora entremos en la última enseñanza de esta lección. A los santos del Altísimo les es entregado el reino de Dios. El reino de Dios reemplazará a los demás reinos del mundo. Todos los reyes y gobiernos terrenales desaparecerán, pero el reino del Altísimo durará para siempre. La usurpación y el mal gobierno de los impíos durará algún tiempo, pero pronto terminará. Y Jesucristo, el sumo sacerdote en el santuario celestial, el abogado intercesor ante el Padre, quien nos representa en el cielo, recibirá el reino, para que Él lo entregue a su pueblo redimido por su sangre. La victoria de Cristo es la victoria de aquellos a quien Él representa. Entonces la tierra será devuelta a su dueño legítimo, quien la compartirá con los santos, los que durante mucho tiempo han estado en la pobreza, han sido menospreciados por los hombres, pronto serán honrados y ensalzados por Dios. Y dice el versículo 14 de Daniel 7, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno, que nunca jamás será destruido. Jesús ha derrotado a los poderes de las tinieblas y comparte el triunfo con los que se acercan en Él. Por eso no debemos tener temor. Por eso debemos estar claros de que las escenas de Daniel 7, que representan miles de años, terminan maravillosamente. Los santos del Altísimo gobernarán para siempre en estrecha asociación con el Hijo del Hombre. El reino eterno de Dios queda establecido. Así lo presenta Daniel 2 al final del capítulo. Así lo presenta Daniel 7 al final del capítulo, dejando claro que Dios pelea las batallas de este conflicto cósmico junto a su pueblo. Él nos sostiene en los momentos y desafíos espirituales. Él nos sostiene en los momentos de dificultad. Él quiere que tú formes parte de ese pueblo que heredará a la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en la próxima lección.
Dios te acompañe.